a ir a la Escritura. En Mateo capítulo 20, versículos 17 hasta el 34. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 34. Antes de comenzar una nueva serie de predicaciones, vamos a tener algunos textos que vamos a estar estudiando. Entre ellos Mateo 20, 17 hasta el 34. Vamos como siempre a leer la palabra de Dios y pediremos su dirección para que su Espíritu nos asista en esta mañana. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseáis? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó le siguió una gran multitud, y aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame, auxíliame por el poder de tu Espíritu, para que mis palabras sean dirigidas a la exposición de tu verdad. Prepara el entendimiento y que tu palabra traiga fruto permanente, duradero y eterno para la gloria tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la forma en que los hombres buscaban la grandeza en la antigüedad es muy diferente a la que hoy se busca la grandeza. En tiempos antiguos, en tiempos pasados, los hombres, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, buscaba la grandeza a través de la guerra, en las conquistas, con un ejército. Fue así como Napoleón Bonaparte en 1804 logró ser el hombre más grande de la tierra, el emperador
de Francia, su estrategia militar logró llegar a gobernar 70 millones de personas. Eso a comienzos del siglo XIX, era prácticamente el gobernador de toda la tierra, Napoleón. Sin embargo, en estos tiempos modernos, la grandeza se busca de una manera un poco más sencilla. No se busca ir al campo de batalla, no hay que gastar ningún cartucho para triunfar, porque hoy desde un simple teléfono inteligente pueden gobernar la mente y el corazón de millones con una frase y con unas palabras, con las redes sociales. Hoy tienen tanto poder estas personas a través de su teléfono que pueden llegar inclusive a producir una guerra con sus palabras. Hay millones de personas siguiendo a otros y son bastante poderosos. No lo parecen, pero son muy poderosos solo con su teléfono inteligente. Gobiernan a millones. Sin embargo, en el texto que estudiaremos, veremos otro tipo de grandeza que nada tiene que ver con la grandeza que ofrece este mundo. Y este es mi mensaje en esta mañana. Ser grande en el reino de Dios es ser como Cristo. Ser grande en el reino de Dios es ser como Cristo. Y vamos a verlo en dos partes. En primer lugar, ser grande en el reino de Dios es sufrir como Cristo. De los versículos 17 al 23. Y luego veremos que ser grande es servir como Cristo. Los versículos 24 hasta el 34. En primer lugar, entonces, ser grande en el reino de Dios es sufrir por Cristo. El versículo 17 nos dice que hay una expresión allí cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén. Cuando Mateo expresa subir a Jerusalén, tiene un propósito. Significa subir a la cruz. Subir a Jerusalén es un encuentro con la muerte para el Señor Jesucristo. Está comenzando a entrar a Jerusalén, a subir a Jerusalén, y por lo tanto está anunciando el Calvario. Y por eso el Señor les recuerda, el versículo 18 dice: aquí subimos a Jerusalén. Y el Señor recuerda que Él está destinado a morir. Él está destinado a la humillación. Él está destinado al sufrimiento. Y Él da detalles de los sufrimientos que va a padecer. Versículo 18 dice: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Eso tiene que ver con sus sufrimientos emocionales. La clase religiosa se burlaría del rey, lo escarnecerían. Pero también nos habla el versículo 19 de sus aflicciones en su cuerpo. Dice: y le entregarán a los gentiles para burlarse de él y azotarle y crucificarle. Y resucitará al tercer día. Los soldados lo azotarían. Eran hombres entrenados para flagelar. A ellos sería entregado el Hijo de Dios. Esto se refiere a sus sufrimientos en su cuerpo por la flagelación. Lo crucificarían, que es la muerte más humillante del primer siglo, que la inventaron los romanos para poder escarmentar a todo el que se rebelaba contra el imperio romano. El Señor Jesucristo recuerda que su muerte sería degradante y dolorosa.
que él estaba destinado, estaba subiendo a Jerusalén para encontrarse con estos sufrimientos, con estas aflicciones, con la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, a partir del versículo 20, aparece alguien en escena. En realidad son 3 personas. Él está con sus 12 discípulos, pero 2 de ellos que ya habían acordado con su mamá, hoy es Día de las Madres, le dijeron a su mamá que pusiera la cara ante Jesús para hacer una petición horrenda. Ya les explico por qué. Parece ser que dicen algunos estudiosos que el nombre de esta mujer era la esposa de Zebedeo, se llamaba Salomé, y parece ser que era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces era como un tráfico de influencias ahí. Ella se sentía con la confianza de llegar ante su supuesto sobrino. Ahora, es muy interesante porque los discípulos, estos 2 discípulos que eran hermanos, que hicieron una coalición allí familiar para pedir a Jesús, ¿qué piden? Ella se postra, hace como una venia, y en el versículo 21 el Señor le dice: ¿qué deseas? O sea, ya la manera en que se presentó a Jesús, algo iba a pedir. Eso no era gratuita, la venia. Y ella le dijo, versículo 21, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! ¡Qué ambición de estos 2! Eran insensibles estos hombres porque acá la palabra entonces quiere decir que inmediatamente el Señor habló de su muerte, cayeron ahí los peticionarios a pedir un lugar en su reino. Es como si alguien estuviera confesándole a sus hijos que le quedan solo una semana de vida y que los hijos lo primero que les interese sea repartirse la herencia. No les interesa qué va a pasar en esa semana, no les interesa las aflicciones. A estos 2 hombres no les interesa la cruz, les interesa el honor, les interesa ser primeros. Sin embargo, ellos no se conforman. En el capítulo 19, versículo 18, dice: y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, el Señor les había prometido 12 tronos. Pero estos 2 personajes no les bastan los 12 tronos. Ellos quieren un trono superior a los 10. O sea, mandarlos a ellos. Quieren la gloria. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estos 2 hombres son egoístas, estos 2 hombres tienen aspiraciones de gloria, de grandeza. No les importaba los sufrimientos de Cristo. Él acaba de hablarles que era inevitable que lo azotaran, que lo flagelaran, que martillaran sus manos y sus pies, y a estos hombres solo les interesa la gloria individual. Sin embargo, el Señor en el versículo 22
les dice, no sabéis lo que pedís. Él se dirige a los dos hombres. Ustedes mandaron a su mamá emisaria para pedirme, pero él se dirige ¿a quién? A ellos. Es un complot. Ustedes no saben lo que piden. Ustedes están envanecidos. Ustedes no entienden qué es el reino de Dios. Ustedes están pensando de manera terrenal. Ustedes ni siquiera saben lo que están pidiendo. Porque si están pidiendo gloria, no pueden eludir la cruz y el sufrimiento. Eso es lo que están pidiendo. Al pedir honor, están pidiendo sufrimiento. No saben lo que piden. Y por eso les dice el versículo 23, mi copa. Ahora, antes de eso, ellos le dijeron, él les hace una pregunta, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen, podemos, pero eso sí, asegúranos izquierda y derecha, ¿no? No te olvides. En tu trono, ¿no? No queremos confundirnos con los otros 10. Nosotros seremos mejores que ellos. Eso es lo que está pasando. Ellos dicen que pueden beber la copa, pero en lo que tiene que ver la copa tiene que ver con sufrimiento, los sufrimientos de Cristo. Esa copa es la crucifixión. Dice el versículo 23, mi copa ciertamente beberéis. Nuestro rey es un rey de majestad. Ni siquiera se desencaja ante esa petición. Él pudo haberlos exhortado con rudeza, pero él les explica, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por el Padre. O sea, aquellos que el Padre escoja para sufrir por Cristo, son los que estarán con Él. No es una petición de esa índole. Él les aclara que ellos participarían de su sufrimiento, de la copa, porque Jacobo, uno de los dos hermanos de la coalición familiar, ciertamente participó de la copa del Señor, murió a espada, Herodes lo mató. Y Juan, su hermano, fue el que escribió Apocalipsis. Él fue exiliado a la isla de Patmos, pero además fue torturado por la causa de Cristo. Esa copa ellos beberían. Beber de la copa significa que todo aquel que busca la gloria de Cristo experimentará el sufrimiento de Cristo. Porque la grandeza solamente se obtiene si somos como Cristo, si sufrimos por Cristo. No hay grandeza sin cruz. No existen los honores sin la cruz, sin el sufrimiento. Esa es la cuota de los que amamos a Cristo. Y eso creo que es lo que está tratando el Señor Jesucristo de enseñarles a estos dos hombres. No pueden disfrutar el honor del reino de Dios si no participan de los sufrimientos de Cristo. Por eso necesitamos calcular el costo de seguir a Cristo. Porque si queremos estar en el cielo con Él, si queremos estar en la gloria con Él,
si queremos estar de pie cuando Él regrese, entonces tenemos que participar de sus sufrimientos. No hay tal de gloria sin cruz. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo en creer en Él, sino también sufrir por Él. Necesitamos recordar que los sufrimientos de Cristo y nuestros sufrimientos por Él vienen en el paquete de la redención. Vienen en el mismo contenido los sufrimientos de Cristo. Y nadie que quiera seguir a Cristo va a eludir el sufrimiento. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos los discípulos del Rey fueron masacrados, todos, decapitados, perseguidos. El Imperio Romano, antes de Constantino, persiguió a los cristianos y los puso como carne para sus bestias en los coliseos romanos. Hoy en día ser creyente es un signo de estatus, es una herramienta política para llegar a la cumbre del honor. Hoy en día ser creyente es la plataforma para ser famoso, para tener gloria, para ser respetado, para mostrar a otros un lugar más prominente. Pero el Señor aclara. Y por eso a partir del versículo 24, llama a todos los discípulos, dice el versículo 24, al oír esto, los 10 indignados contra los 2 hermanos, y eso nos lleva al segundo punto. No solamente la grandeza es sufrir por Cristo, sino que la grandeza también es servir como Cristo. Y eso es lo que está a punto de enseñarles a estos 2 hombres. Ellos están indignados contra los 2 hermanos, pero no crean que se trata de que los van a reprender por buscar el honor. No, ellos están indignados porque se les adelantaron, porque se les salieron adelante en la petición, porque ellos también querían esos lugares de honor. No se conformaban con los 12 tronos, querían un escaño más del trono, de esos tronos. Estos hombres quizás se miraban mal, regañaban a los 2 hermanos. ¿Por qué te me adelantaste? ¿Usaste a tu mamá para pedir? ¿La mía habla mejor? No sabemos qué pasó ahí. Peleando por los cargos, afanándose por buscar el primer lugar. Pero el Señor les dice, a partir del versículo 25, lo que no es la grandeza del reino de Dios y lo que sí es la grandeza en el reino de Dios. Entonces el versículo 25 nos dice, pero Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Él está hablando de los líderes de las naciones, no solamente los líderes del primer siglo, sino todos los gobernantes. Finalmente, el gobierno es usado, ese lugar de preeminencia, tarde o temprano va a ser usado para satisfacer los caprichos de los gobernantes.
Tarde o temprano, no solamente los dictadores, sino todos los que gobiernan, a los gentiles, van a sacar provecho de esos cargos, van a pisotear a los súbditos. Antes de subir, les dirán: yo soy su servidor. Pero cuando suban al poder, serán otros. Se encargarán de valerse de todo lo que ofrezcan esos cargos para abusar de aquellos que están por debajo de su rango. Los líderes de las naciones se enseñorean porque administran todo para su propia gloria. Buscarán la gloria, buscarán los privilegios, buscarán los lugares de honor. Pasarán por encima, pisotearán a todo aquel que esté por debajo de ellos. Ese es el gobierno de esta tierra. Ese es el gobierno de los gentiles. Una vez, un compañero de trabajo estaba estudiando una maestría. Yo no tenía maestría, solo mi pregrado. Y me dice: yo estoy detrás de tu cargo. Si te descuidas, para eso estoy estudiando, ¿no? Tarde o temprano, alguno estará por tu cabeza. Pero el Señor Jesús dice: esa ley no es en el reino de Dios. Es decir, si pensamos que esa estrategia funciona en el reino, no funcionará en el reino de Dios. Versículo 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera hacer entre vosotros llegar a ser grande, ¿será qué? Vuestro servidor. No es estar por encima de otros como sucede en este mundo, donde las palancas funcionan, donde los conflictos de intereses funcionan, donde aquellos que llegan a los lugares pisotean a todos los que les sirven. No será así, sino que aquel que quiere ser grande en el reino de Dios será el servidor. Y la palabra usada allí es la palabra diáconos, que tiene que ver con el servidor de un rey, que está a disposición de un rey superior. No será usado en el reino de Dios los cargos para pisotear a la iglesia de Cristo, para usarla. No. Sino que aquel que quiere ser grande será un diácono y servirá a otros. Servirá como un corazón para el rey. Pero luego lo enfatiza en el versículo 27, por si no quedó claro. Y el que quiera ser entre vosotros el primero será vuestro siervo. Y aquí la cosa se pone un poco más tensa. Porque la palabra usada para primero es la palabra proto en el idioma original. Como cuando usamos la palabra prototipo, que es como un modelo a seguir. Entonces esa palabra significa el que quiere ser el primero, es decir, el que quiere tener el máximo rango, ¿sí? Debe ser vuestro siervo. Y la palabra siervo en el versículo 27 es un esclavo. Debe ser esclavo. Es decir, lo más bajo de la sociedad del primer siglo. ¿Quieres ser grande en el reino? Sirve. ¿Quieres ser el primero en el reino? Sé un esclavo para servir a otros. No hay en el reino de Dios posiciones privilegiadas
Porque la grandeza se determinará por el servicio a nuestros hermanos en la fe. La grandeza en el reino de Dios no se trata de recibir halagos, de ser objeto de pleitesía, de tratar de mostrar un deseo de popularidad, de figurar. Porque en el reino de Dios es necesario ser esclavos de Cristo. Y el Señor precisamente lo explica en el versículo 28. Les da el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo que leíamos en Isaías 53. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Señor dice que Él vino, significa que Él voluntariamente vino desde su trono, siendo el Rey absoluto de toda la tierra. Él vino con un propósito de ser un esclavo para nosotros. Él pudo haber venido con sus carros de fuego, como Elías lo vio. Él pudo haber venido con un ejército de ángeles para destruir el imperio romano, extinguir al César y establecer para siempre su reino, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitábamos. Primero debíamos ser rescatados del pecado. Es un rescate que el Hijo de Dios vino al mundo a morir, a ser nuestro sustituto en la cruz, a ser molido por nuestros pecados, a ser aplastado por sus enemigos, a ser escupido, a ser flagelado, a recibir todo el azote y el peso de la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Él vino porque Él vino por nosotros. Eso nos habla de su preexistencia. Su encarnación no fue la hora cero de su existencia, no, sino la continuidad de su existencia. Como dice Filipenses, Él se despojó de su gloria. No se despojó de su deidad, sino de su gloria. Y se hizo un siervo y se hizo un esclavo por nosotros. ¿Cómo no podemos nosotros ser como Él? Necesitamos ser como Cristo para poder ser grandes. No hay otro camino, no hay otra ruta, sino sufrir por Cristo y servir como Cristo, como un esclavo a nuestros hermanos. Y es curioso porque Él acaba de explicarles una parábola donde les dice en el versículo 16, los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Él les acaba de explicar que la lógica de Dios no es como pensamos nosotros, que yo hago cosas para que Dios me premie, sino que Él en su soberana autoridad concede gloria, pero no la dará sin la cruz, sin sufrimiento. No habrá grandeza sin sufrimiento. Ahora, Mateo, para algunos estudiosos de la Biblia, quizás este pasaje que viene de los dos
ciegos no encaja en este pasaje. Dirían, bueno, pero lo de los ciegos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que leímos eso? Pero recordemos que los evangelistas, ellos no están explicando la narrativa del Señor Jesús de manera cronológica, ordenada, sino que ellos escogen su material para tratar de comunicar algo, ¿sí? Parece ser que algunos hablan de un solo ciego, pero él escoge 2 ciegos por una razón. Es probable que quiera ilustrar la actitud correcta y contrastarla con la actitud de los 2 discípulos. Porque noten en el versículo 32, Él les dice, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Es lo mismo que les dijo a estos 2 hermanos, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos pidieron gloria, pero ¿qué piden estos 2 ciegos? Únicamente, versículo 33, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Pero antes, ellos exclaman en el versículo 30, son 2 ciegos, están junto al camino, escuchan que Jesús viene y dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos están reconociendo que Jesucristo es el heredero del trono de David, como dice en 2 de Samuel, capítulo 7. Él es el heredero del trono eterno. Ellos saben que Él es rey. No lo han visto, pero el solo escuchar que Él sana a los enfermos, que Él da vista a los ciegos, que Él sana a los leprosos, que Él es el que anunció Juan el Bautista, ellos saben que está pasando un rey. El Hijo de David es un título mesiánico. Pero en vez de pedir grandeza, en vez de pedir honor como estos 2 discípulos, ¿qué piden? Que sus ojos sean abiertos. No piden grandeza. Versículo 33. Ellos le dijeron, Señor, deseamos únicamente que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos 2 y al instante recobraron la vista. ¿Y qué más? Le siguieron. Ellos querían ver el rostro del Rey. Ellos querían abrir sus ojos para contemplar las glorias de Cristo. Ellos querían sus ojos, querían ver la majestad y el señorío de aquel que había sido anunciado por los profetas. No fueron sanados para buscar trabajo y grandeza, sino para seguir al Rey. Aquel que busca grandeza sin la cruz está ciego. Porque sin la cruz, sin los sufrimientos, sin servir a otros, nadie verá la gloria de Cristo. Quizás necesitamos entender, nuestra mente tiene que acoplarse a la Escritura. Necesitamos despojarnos de todos los paradigmas que nos ayuden a buscar las estrategias del mundo con Dios. Necesitamos despojarnos de la mentalidad humana. Necesitamos dejar de pensar como piensa este mundo.
para pensar y tener una mentalidad de reino. Pero Cristo vino para rescatarnos de nuestra sed de gloria. Él murió en la cruz para poder mostrarnos nuestra vanidad, nuestro egoísmo. Él murió en la cruz y se sacrificó para que nosotros nos arrepintiéramos de esa sed de grandeza sin cruz. Él vino a morir, a rescatarnos de nuestro egoísmo, a rescatarnos de nuestro deseo por obtener los primeros lugares, por figurar, el deseo de ser respetados, por el deseo de ser servidos, por el deseo de ser espectadores solamente, para que podamos ser esclavos de Cristo. Él murió en la cruz para implantar en nuestros corazones el deseo de humildad, porque eso no viene gratuito, eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Él vino a remover todo deseo oculto, toda intención maligna, toda intención oscura para figurar, para ser exaltados, para ser promovidos. Él derramó su sangre para que pudiéramos ver con claridad que los sufrimientos hacen parte del reino de Dios. Que no maldigamos los momentos de sufrimiento por Cristo. Que no tratemos de buscar el antídoto, el acetaminofén espiritual rápido, para que mis emociones sean exaltadas, para que mi ego sea exaltado, para que la dopamina espiritual que se expende en las iglesias no sea mi anhelo, sino que sea la gloria de Cristo. Ser grande en el reino de Dios es prepararte para el sufrimiento con Él. Ser grande en el reino de Dios es servir como Él. Tomemos un momento para meditar en esta palabra antes de orar. Piensa por un momento. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué eres un cristiano? ¿Por qué anhelas a Cristo? ¿Qué quieres de Él? Oh Padre, perdónanos, Señor, por no ser como estos dos ciegos que solamente querían ver tu gloria. Perdónanos, Señor, por no anticipar el sufrimiento y pensar que seguirte a ti, Señor, es simplemente una costumbre religiosa. Socórrenos, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestra vida sea verdaderamente una imitación tuya, de tu Hijo, quien murió en la cruz para salvarnos de nuestro egoísmo. Ayúdanos, Señor, auxílianos, para que nuestra sed de grandeza realmente sea el deseo de ser esclavos para gozar para siempre, como cantábamos hace un momento, y ver tu rostro por la eternidad. Esa es nuestra mayor grandeza, Señor. Socórrenos y límpianos y renueva nuestra mente para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos
por Cristo Jesús. Amén.